Lo que sí tenía claro era que no quería vivir con VIH a los 20 años. Era un poco complicado todavía enfrentarme al estigma público de vivir con VIH y a la vergüenza personal que eso significa. Iba yo mejorando y lo que me dijo mi abuelo un día dándome de comer es: tú no te moriste por una razón, tienes que buscar cuál es esa razón. Y me dan el diagnóstico y jamás volví a ser el mismo. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Tengo a Alan Pinzón, me da muchísimo gusto que nos acompañe. Activista, pues enérgico, ¿no? Incansable de las personas que padecen VIH. Sida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues déjame comenzar por, no al principio, porque no voy a hablar del día de tu nacimiento, pero sí de tu nacimiento como activista. 2014, muy joven, Alan, te diagnostican con VIH. Sí. Y pues uno puede reaccionar desde muchas maneras. Yo quisiera que le contaras a la audiencia cómo reaccionaste tú cuando te informaron. Es más, cómo te enteraste y luego cómo reaccionaste. Bueno, en 2014 yo estuve hospitalizado por enfermedades definitorias de SIDA en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y yo llevaba ya aproximadamente 4 años con diagnóstico. Me diagnostican en 2010. Desde 2010. Y abandoné el tratamiento. Tenías 20 años. 20 años. Inmediatamente después de diagnosticado tomé tratamiento 15 días, 20, y abandoné el tratamiento. ¿Pero qué hiciste? Me quiero morir, no quiero estar. Sí, una cosa así. Creo que a los 20 años yo no tenía claro qué era lo que quería de mi vida, pero tampoco quería. Lo que sí tenía claro era que no quería vivir con VIH a los 20 años. Y era un poco más difícil en ese momento. Pero déjame hacerte la pregunta, porque una generación atrás, pues era una sentencia de muerte, pero para ti ya no. O sea, ya en ese momento sí había manera de vivir la vida. De alguna manera sí. Mi contexto social en ese momento era yo un estudiante de universidad. Vivía con mis abuelos. Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Y realmente la cosa ya estaba difícil para mí, entonces era un poco complicado todavía enfrentarme al estigma público de vivir con VIH y a la vergüenza personal que eso significa. Y ¿Le dijiste a tus abuelos? No, a nadie. Duré 4 años sin que nadie supiera desde que me diagnostiqué. Y yo me diagnostico en aproximadamente por ahí de septiembre del 2010, teniendo 20 años. Además, cuentas que fue por un hecho de azar. Alguien te dijo, hazte la prueba. Sí, iba yo acompañando a un amigo que salió no reactivo y entonces me dice, oye, pero ya estamos aquí, háztela tú también. Le dije, no tiene caso, ya te la hiciste tú, yo te vengo a acompañar. Y me dice, no, sí, háztela, o sea, vamos a hacernos los dos. Y se tardaron mucho en darme mi resultado, fue ahí en la Clínica Condesa. Y fue como a las 5 de la tarde, ya estaban casi cerrando el servicio de la tarde. Y me dan el diagnóstico y jamás volví a ser el mismo. ¿Qué cambia? Tu percepción hacia ti, la forma en la que tú te ves y vives y existes dentro del mundo que conoces. Yo me empecé a sentir enfermo. ¿Y esos 4 años cómo los viviste? ¿Como si esa noticia no hubiera ocurrido? Sí, en total negación, como si fuera yo una persona... ¿Con tus parejas, con tus actividades? Sí, como si no hubiera yo recibido el diagnóstico, pero también como si no hubiera mayor plan de vida, que me voy a morir. Es un suicidio silencioso. Un poco sí. 4 años después se activa y vas a dar al hospital. Sí, en una situación muy compleja, porque yo empecé con problemas respiratorios en la faringe, luego en la garganta, luego en los pulmones, luego en los bronquios,
terminé con pulmonía. Ahí ya sabías que el origen era el VIH. Al final sí, la negación era tan grande que al final uno de los médicos me dijo, te tengo que hacer una prueba de VIH porque tienes todo el cuadro completo. ¿Qué le dijiste? Y le dije, claro, la prueba, es necesaria la prueba. Y pues me internan y quedo yo en una etapa de coma inducido por aproximadamente 45 días. Coma inducido por Coma 40 inducido. Mientras te dan los medicamentos, una bomba te han de verdad. Sí, estuve canalizado por todos lados. Y tus abuelos, tu familia, se enteran. Se enteran, mi abuelo fue el primero que se entera y a partir de que yo despierto, mes y medio después, yo ya tenía una operación de un pulmón y me voy consciente a la operación del segundo pulmón y creo que para mí fue un alivio el ya no tener yo que decirles. Y en ese momento le das un giro a tu vida. O sea, decides que ahora le vas a dedicar tu vida a los otros Sí. que padecen VIH. ¿Cómo es ese clic? A ver, ¿qué En la pasa? etapa de recuperación creo que fue un día que yo estaba sin poder comer solo porque estaba muy débil, ya pesaba 36 kilos. Y iba yo mejorando y lo que me dijo mi abuelo un día dándome de comer es, tú no te moriste por una razón, tienes que buscar cuál es esa razón. Y eso cambió mi vida. La vida que conozco actualmente es esa. ¿Cuál fue esa razón? Creo que es que más personas como yo puedan tener la oportunidad de vivir plenos sin necesidad de sentirse apenados, avergonzados o estigmatizados por tener VIH. Tú y yo tenemos un amigo común que ya no está entre nosotros, Arturo Díaz. Sí. Fue unos grandes luchadores en este país para el esquema básico de atención, justamente. Fundador de la Clínica Condesa, en fin. A ver, esos que estaban en la generación de atrás, ¿qué te dijeron? ¿Qué te heredaron? ¿Qué te encomendaron? ¿O alimentaron esa razón a la que has hecho referencia? Creo que esa razón, viendo la historia de Arturo Díaz, viendo la historia de la doctora Andrea González, viendo la historia hacia atrás, creo que lo que me obliga a mí personalmente es a no dejar de ver a las personas a la cara y decirles clara y honestamente que sí podemos hacer y lo que no podamos hacer tendremos que luchar por ello. Se estableció en México, justamente gracias a la lucha de quienes te antecedieron, una política de atención. Cuadro completo, gratuito, desde luego a cargo del Estado, para atender a las personas con VIH. Y eso dio la vuelta para cientos, miles de personas. Sin embargo, ese cuadro no se mantuvo. En 18 empezó a crujir, empezó a caerse, y ahí estaba, 4 años después, la razón que andabas buscando. Sí. Y activas nuevamente a una población y, digamos, organizas para enfrentar esta escasez. A ver, cuéntame este episodio, 2018, el fin del cuadro básico. En 2018 se hace la homologación de esquemas de antirretrovirales. Antes había aproximadamente más de 700 combinaciones en todos los sistemas de salud, fragmentado el que tenemos todavía. Y a partir de la homologación de esquemas se quedan en la guía de manejo antirretroviral 35 esquemas. Aclarar, el retroviral es el medicamento que se utiliza en este caso. Soporte de vida. Y a partir de esa homologación hay una institución que decide no entrar a la homologación, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en diciembre del año 2018 empieza a haber un medicamento que pierde la patente y que prácticamente el 80% de los pacientes que vivían con VIH en ese momento, estaban con ese esquema y lo dejan de hacer. Lo la dejan de farmacéutica fabricar. y México lo deja de comprar porque lo va a cambiar por un genérico que es igual pero más barato. Sí. Y ahí Entonces, estamos con que si le compramos a Brasil, que tenían esos exactamente. que eran genéricos. Y en esa compra hay 2 meses en donde se quedan sin ese medicamento y el Instituto Mexicano del Seguro Social ingresa todo el tratamiento que no ingresó meses antes de forma urgente y lo empieza a hacer mal. Y no en todas las unidades. Entonces yo, teniendo el grupo de apoyo que acababa yo de iniciar hace 5 meses atrás, 6,
me empiezan a llegar muchos reportes y dije, ok, el grupo de apoyo es para hablar, pero hablando no vamos a solucionar nada, tenemos que hacer algo. Sí, es un grupo de apoyo psicológico. Se reunían. Entre pares. Y ahí decides, me voy a activar políticamente. Políticamente, yo me quedé sin medicamento 3 meses porque yo doné mi medicamento a toda la gente que me estaba solicitando pastillas. Y a partir de eso, empezamos también a protestar y a buscar al IMSS respuestas. ¿Logran ustedes reencauzar? Un poco sí. Después de la protesta, yo creo que ha sido la más grande que hemos hecho afuera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cerramos todo Reforma. Eso es 2020. 2020. Fueron un mes antes de la pandemia y del cierre de la ciudad. Sí. Y a partir de eso se generan ciertas mesas en donde urgentemente se le pide ya al IMSS que homologue sus esquemas y que switche a todos sus pacientes. ¿Qué quiere decir con switche? Que le cambie el medicamento y que los actualice. Ya. Y en eso estamos hoy. Otra vez. A ver, cuéntame. Regresamos, otra vez. Cambio de gobierno, cambio de política y otra vez te necesitas activar. Cuéntanos qué pasa ahora. Otra vez. Ahora creo que es un poco más, menos complejo, porque hay un componente ahora que sí tengo que decir, porque tampoco voy a mentir ante eso. Este gobierno federal, específicamente el subsecretario de Salud, el subsecretario Clark, nos ha escuchado, nos hemos sentado con él varias veces y abiertamente me ha dicho, estas son las claves que ya se compraron, estas son las claves que están licitándose, esto es lo que no tenemos y lo que tenemos que hacer es esto. O sea, sí hay plan, sí hay ruta de acción. Sí hay ruta. Sí hay dinero. Sí hay dinero. Yo creo que el problema nunca ha sido el dinero. Creo que el problema más bien ha sido la falta de organización. Malos administradores. Y la administración que tienen al respecto del medicamento. ¿Sigues con el grupo de terapia? Sí, ese nunca se ha A ver, cuéntame el grupo de terapia cómo es. Es personas que como tú, de pronto a los 20 años se enteran, personas que están en negación y que necesitan una comunidad para poder conversar sobre el tema. Totalmente. Antes era presencial, antes de la pandemia, y ahora es por Zoom, porque se conectan de diferentes estados de la República. Y eso me da la oportunidad de que cualquier persona desde su teléfono se pueda conectar. ¿Te volviste terapeuta? Un poco sí, consejero. Consejero más... ¿Te sabías esa vocación? No, para nada, ¿no? Menos con el carácter que tengo, ¿no? ¿Cuál es tu carácter? Mi carácter es muy fuerte, es muy... Yo iba a pensar que eres una persona muy amable. Muy intenso, ¿no? También soy amable, pero ahora es muy intenso. O sea, sí rayo en lo intenso. Cierro con el programa que tienes justamente de prevención, de profilaxis. Cuéntale un poco a la audiencia. Desde el 2021 firmamos un acuerdo de colaboración con el programa de la Ciudad de México, la Clínica Condesa, y más organizaciones lo han firmado. Y en este momento nosotros tenemos el programa comunitario más grande del país. Albergamos aproximadamente a más de 6,000 personas en profilaxis preexposición en todo el país. ¿Qué quiere decir preexposición? Es un medicamento que tomas antes de tener relaciones de riesgo y te previene. O sea, sí hay posibilidad. Sí, es como una vacuna tomada, ¿no? Y hay diferentes tomas, hay 2 tomas. Y yo me agarro de la legislación de la Ciudad de México. En la legislación de la Ciudad de México está muy claro y muy específico que la Ciudad de México, la prevención y la detección es universal. Y es gratuita. Y es gratuita. Y nosotros estamos en la Ciudad de México y nada impide que yo saque ese programa a los estados de la República. Pues una muy loable, éticamente hablando, tarea. Te agradezco mucho que nos acompañes hoy. Gracias a ti. Y antes de despedirte, por favor, si alguien está viendo el programa y se siente interpelado en cualquiera de las facetas de tu actividad y quisiera contactar a la Clínica Condesa o a tu organización, VIH Vive, ¿dónde puede? En redes sociales, nos ubicamos más en redes sociales. Nuestras oficinas son básicamente digitales y desde ahí atendemos. VIH Vive Libre. Vive Libre, en Instagram, mi X, por supuesto, el X de Vive Libre, el TikTok también y la página de Vive Libre que te redirecciona a todos los servicios que tenemos. Alan Pinzón, qué bueno que tu abuelo te dijo que tenías que encontrar la razón de tu vida. Qué bien nos haría a todos tener un día un abuelo que nos dijera eso en un momento clave. Muchas gracias. Es un privilegio tenerte aquí. Gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche. Aquí no hay lugar común. ADN Noticias.